¿Es bueno el pollo crudo para los perros? Pues aquí hay mucho de lo que hablar, hay muchísimo para hablar. De entrada, no es nada aconsejable que le des carne de pollo cruda a un cachorro. Esto, por favor, descartarlo. A un perrito joven para nada es bueno. ¿Y por qué no es bueno? Pues porque básicamente la carne de pollo cruda tiene un alto porcentaje o una alta frecuencia de estar contaminada por salmonela. Y no es porque sea malo el carnicero, ni mala la empresa que te haya vendido la dieta BARF, ni nada por el estilo, sino que simplemente se contamina con muchísima facilidad. Es muy fácil que en tu propio domicilio, al mínimo descuido, la carne se te contamine. Y en un perro pequeño, en un perro muy jovencito, nos dé algún tipo de problema. ¿Qué ocurre con los perros adultos? Pues con los perros adultos dependerá de qué tipo de alimentación ha estado llevando el perro. Si a tu perro de entrada desde pequeño solamente le has dado el clásico pienso o croqueta y de repente el animal tiene 2, 3, 4 años y decides empezar a darle una dieta cruda, una dieta BARF, que incluye por supuesto carne de pollo, pues te puedes encontrar que su sistema digestivo no esté del todo bien adaptado a comer carne cruda. Esto es así. Y luego nos encontramos con problemas de gastritis, diarreas, etcétera, etcétera, es decir, problemas. ¿Qué ocurre también con las razas de los perros? Pues los perros de razas grandes pues no tienen tanto problema en comer carne de pollo cruda. A estos perros por lo general les sienta bien. Ojo, cuidado con una cosa, trocea siempre el pollo. Es importante trocearlo, porque el perro come como come con ansiedad, querámoslo o no, y hay trozos grandes de pollo que no se deben ingerir de golpe. Siempre es bueno trocearlo. En los perros de razas pequeñas tienes que trocearlo todavía más y son encima mucho más sensibles a que tengan cualquier problema muy similar a lo que te he comentado antes con los cachorros, que de entrada les siente mal. Por lo tanto, mi consejo es que si tienes un perrito de raza pequeña y le quieres dar carne de pollo cruda, lo vayas probando muy poquito a poco, no le pongas una ración entera, ves dándole poco a poco viendo cómo se adapta. ¿Qué ocurre con la piel? Que esto es una pregunta muy frecuente. ¿Le puedo dar la piel del pollo a mi perro? Pues de entrada, sinceramente, no. A ningún perro es bueno que le des la piel del pollo. Y no solo porque tenga altos niveles de grasas insaturadas y colesterol y demás, etcétera, etcétera, que también, esto también es un problema, sino porque en la grasa de la piel del pollo se acumulan todos los tóxicos del metabolismo del pollo. Y esto no es bueno, es digamos un concentrado de muchos desechos que el pollo no ha eliminado a través de sus defecaciones. Sabéis que el pollo orina y defeca a la vez. Pues si no lo ha eliminado, todas las toxinas que no ha eliminado, ya sea de medicamentos que se le haya dado en la granja, ya sea de lo que sea que se le haya dado al pollo, pues eso se va acumulando en la grasa. ¿Y qué ocurre? Que nos encontramos con que el perro come grasa de pollo y luego vienen incluso nuevas patologías que están apareciendo recientemente, como por ejemplo la polirradiculoneuritis. Esta enfermedad, no os aprendáis el nombre entero, las siglas son APN, es una enfermedad que se ha visto que tiene relación con la posible contaminación de las carnes del pollo o por ingerir mucha grasa de pollo. ¿En qué consiste? Pues consiste en que el perro tiene una polineuritis, una inflamación de los nervios periférica que afecta a muchos nervios inespecíficos, con lo cual cuesta diagnosticar, es muy difícil, pero es muy fácil de prevenir. Simplemente, si le quieres dar carne de pollo a tu perro, hombre, apártale la grasa en la mayor cantidad que puedas. Y por último, toda carne de pollo pues lleva asociada los huesos del pollo. Esto es más que obvio. De hecho, es muy difícil de apartar. ¿Qué carne de pollo con hueso le puedo dar? Pues básicamente la mejor parte del pollo con carne y hueso que puede comer un perro es las carnes del cuello. Siempre, pura y llanamente. Otras partes, pues partes de la carcasa de huesos blandos, todo lo que es la quilla y demás del pecho del pollo, si la trocea se puede dar. Ojo, los huesos del cuello también, pártelo el cuello en 2 o 3 trozos, aunque sea un perro grande,
porque el perro tiene la costumbre de tirárselo todo para adentro y es un hueso que se puede quedar muchas veces atrancado. Y el resto de huesos, por ejemplo, los huesos del fémur, no se pueden dar en ningún momento, hay que apartarlos siempre, ¿vale? Y de cualquier manera, los huesos, incluso los más buenos, no es conveniente que los des más de 2 veces a la semana, porque tienen la tendencia de generar algún tipo de estreñimiento en el perro. Son así, son pejigueros, ¿qué le vamos a hacer? Hay que ir con cuidado con la alimentación. Y si seguís teniendo algún tipo de duda, recientemente hemos abierto esto del chat veterinario online, donde podéis hacerme cualquier pregunta con el teléfono móvil donde yo pueda ver a vuestro perro, yo o cualquier persona de mi equipo, dándoos los consejos que queráis. Esto cuesta simplemente 4,99 y podéis preguntar tantas veces como queráis a lo largo de un mes. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.